Hola niñas, ¿cómo están? Hola, hola, bien, sí, señor. Bien, gracias. Excelente, excelente. ¿Cómo les ha ido? Pues ¿Cómo van esas tareas que tenemos? yo tengo miedo. ¿Pero por qué? No, 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 ya las otras tareas ya las tengo. Lo que te estaba comentando ahorita de la tablita, pues bueno, ahí la voy trabajando del ejercicio que estamos viendo hoy. Sí, correcto. Pero pues Pero mira que bueno, lo que vi, ya solamente te falta prácticamente solamente ese puntico de sumar, sí, el resto ya lo tienes listo. sí, ese es el que tengo que mirar ahorita en la tardecita a ver cómo me va con eso. ¿Y tú, Vanessa, cómo vas? Yo ya subí el trabajo de la clase 1, el de la clase 2, el de la clase 4 y me faltan unas cositas de la nómina. Es que no me ha quedado mucho tiempo. Es que adicional a eso estoy en unas clases de inglés. Entonces, uy, no pensé que fuera así como tan extenso. Yo pensé que de pronto el curso se iba a demorar más. ¿Sí? Sí, es que esta es Porque una semana es que fuerte. sí, o sea, eso fue lo que yo puse, porque ingresé ahí a la página, a la evaluación esa, y sí puse esa observación, porque realmente consideraría, yo he tomado cursos de Excel, yo que tengo bases de Ujú. Excel, ¿no? He tomado cursos de Excel y por lo general siempre son 2 semanas, por lo mismo y tanto, porque pues una cosa es lo que uno ve en clase, otra cosa son los trabajos que le toca a uno presentar de las evidencias de que realmente está colocando en práctica los conocimientos adquiridos y el tiempo, ¿no? Entonces aquí prácticamente tenemos, en la mañana empezamos y pues empezamos, no estamos trabajando sobre. Últimamente, ayer y hoy estamos trabajando sobre lo que hay que entregar, pero los anteriores días no fue así. Entonces, en la tarde le toca a uno y adicional a eso, pues si uno tiene otras cosas que hacer, no alcanza, o sea, el tiempo es demasiado corto. Entonces sí hice esa observación que consideraría que sería mejor para 2 días. Y bueno, y considero que realmente nosotros que, pues porque creo que la compañera también maneja bastante el Excel, porque una persona que venga Eso es lo que de piensas. cero, no, pero sí, o sea, Pues sí uno tienes, se esfuerza mucho, o sea, yo estos días, créeme que me he esforzado al máximo porque, pues, digamos que Melted es muy básico, pero ok, pues uno trata de ir al sí, ritmo. exactamente, porque, o sea, Ujú. a mí se me hace que para una persona que venga de básico a pasar a este punto, considero que es bastante el tema y el tiempo demasiado corto, o sea, 1 semana es muy corta para todo lo que se vio. Son muchos temas, sí estamos de acuerdo en eso, que se ven muchas cosas al mismo tiempo y a veces es difícil que a uno se le quede todo. Sí, total. O de pronto, y no es solo que se le quede, ¿no? Uno ve y ya después, ay, ¿cómo es que se hacía esto y cómo es que se hacía lo otro? Y toca otra vez corre y mire el video a ver en qué parte es, donde, porque son demasiados temas, o sea, es que Sí, ese es tiempo. abundamos tantas funciones, tantas fórmulas en tan poquito tiempo que realmente sí considero que es demasiado el tema para tan corto tiempo. Pero bueno, la estamos ahí sacando, o sea, Sí, no, y no como es que sea. digamos que no, que no es que no hayamos aprendido, sino que es difícil pues por lo que digo, o sea, los trabajos y adicional a eso, pues uno también tiene otras cuestiones que hacer a nivel personal, ¿no? Ujú. Entonces el tiempo no es que alcance mucho. O sea, anoche me tocó trasnochar para poder terminar los 2 trabajos que subí hoy, porque realmente estaba súper quedada. Y más yo porque yo pensé que la clase, o sea, que el curso empezaba el martes. Entonces yo hasta el martes vi los videos del lunes y entonces yo vine Claro, se te atrasada. acumuló. Ujú. Sí, entonces, fue madre, fue terrible. Bueno, ahorita ya estoy como al corriente, pero ahí vamos.
Ujú. Eso es importante, todas estas retroalimentaciones a nosotros nos sirven pues para diseñar los contenidos de los cursos que vienen. Digamos que el curso, si se da un curso básico, por ejemplo, para personas que no trabajan mucho Excel y ese curso es un poquito más extenso, va de 8 a 5, pero también es de una semana. Y se da un curso también avanzado y ese curso avanzado tiene una duración, es igual que este, de 7 a 1 y se trabaja muy similar a lo que estamos viendo. Y también son otras herramientas también bastante avanzadas y que enfocan principalmente el análisis. Sí, sí, yo de hecho la otra semana inicio con ese, el avanzado. Pero pues sí se me hace que es demasiados temas que te botan y te botan y te botan. Y bueno, afortunadamente manejo algo de gráficas y tablas dinámicas, tengo noción de eso, ¿sí? Pero una persona que realmente no, o sea, sí se le va a dificultar por lo mismo, porque van así a la carrera, rápido, rápido, rápido. Sí, claro. Y pues por el tiempo, ¿no? Uno entiende, pero sí a veces es bueno, no sé, y más que todo en Excel avanzado, que uno tiene muchas preguntas o muchas inquietudes y el tiempo no, pues vamos a ver cómo sea, pero Ujú. pues sí, sí creo que el tiempo es demasiado corto. Ese curso empieza el 6. El 6 ay, me habían dicho que la otra semana, No creo, ese curso empieza yo creo que el 6. ¿no? Me habían dicho que el 30 ay, voy a verificar entonces, que me habían dicho Bueno, que y otra, yo tenía una pregunta. ¿Hoy hasta qué horas o el plazo máximo para subir los trabajos que nos hacen falta? qué buena pregunta, qué buena No, por pregunta. allá el lunes. Ay, sí. O sea, de verdad, uy, no, o sea, eso sí me tiene como pensando porque sí, todavía me hace falta la nómina y más encima, pues terminar lo que estamos viendo hoy, ¿no? Bueno, lo ideal o la idea es que hasta, por ejemplo, hasta hoy entregáramos las primeras 4 actividades, de lo del día 1 hasta el día 4. Ay, bueno, sí, Sí, esas yo te las monto hoy también. la nómina solo me hace falta un poquito, que ya es la última parte. Pero sí, yo esa sí la monto hoy también. Y Esa solo es la me quedaría idea. el de... Y digamos la del día de hoy, la idea es que la suban, puede ser hasta mañana en la noche o el domingo a mediodía. Ah, ok. No, ok. Pero si tienen algún Y problema, pues por favor me avisan, puede ser por un correo. listo. Y otra pregunta, y para, digamos, nosotros saber cómo nos fue, pues porque sí, yo creo que se demora bastante en calificar todos los trabajos. Sí, no nos vayas Entonces, a rajar, pues por favor. porque pues uno no sabe, o sea, cómo nos fue, hay que retroalimentarnos o algo así, ¿cómo sería eso? O sea, no hay retroalimentación, pues porque dado que pues no hemos subido los trabajos en el día que se desarrollan, ¿no? Sí, cuando finalicen se sube un comentario y se hace la verificación de, por ejemplo, en donde hay una fórmula que no estaba bien. Ay, Ok. súper, sí. Eso es bien. Entonces la casilla, en la columna X, la columna, no sé, valor final, por dar un ejemplo cualquiera, la fórmula está mal por la siguiente razón. La fórmula bien era la siguiente, por ejemplo. Pero eso lo ven en un comentario y eso lleva una nota que va entre 0 y 100 puntos. Por favor, todos 100. Sí, sin verdad le pone ahí el autocorrector y. Bueno, vamos a ver el último temita de hoy. Ok. Vamos a hacer lo posible. Esta guía es cortica. Es cortica en cuanto a que ya hemos visto la gran mayoría de temas que están propuestos aquí. Esta guía tiene 2 temitas nuevos y algunos de repaso. Por ejemplo, los tipos de crédito que se generan a partir de una cuota fija o una cuota variable. Estos los podemos generar o esto lo podemos
saber a partir de tres funciones que genera Excel: función pago, pago in y pago print. Formato condicional con fórmula, que ya lo hemos venido trabajando. Funciones condicionales sí, ya lo hemos venido trabajando. Contar sí y sumar sí. Por último, el formato número, pues, que es simplemente la aplicación de formato. Entonces ven que la mayoría de cosas que estamos viendo aquí ya están aplicadas. Lo único que nos hace falta es conocer, por ejemplo, estas tres funciones que tenemos acá. Y esas tres funciones las vamos a aplicar en un problema. Ingresa a Excel y cámbiale el nombre de hoja 1 a simulador de cuota variable. Entonces, la idea es generar un simulador de cuota variable. Elabore la tabla de datos ubicada en la tabla de procedimiento 1. De acuerdo al enunciado, ingrese los datos a la tabla. ¿Cuál es esa tabla? Esta es la tabla. La idea es que nosotros en casa podamos tener un simulador de crédito, donde a partir de un tiempo determinado en el cual se va a pagar esa deuda, la tasa de interés ofrecida o ofertada por el banco y el valor que nosotros determinamos, podríamos saber cuánto vamos a pagar de cuota en cada uno de los meses que sacamos o vamos a obtener este préstamo, teniendo en cuenta que nosotros mensualmente pagamos un valor de cuota, pero esa cuota se deriva o viene de dos valores: el interés que se le cancela al banco, el interés que pagamos de esa cuota, y el valor del capital o la amortización, que es realmente lo que le estamos pagando a la deuda que sacamos. Y cuánto estamos debiendo de acuerdo al pago de esa cuota que estamos haciendo mes a mes. Hasta allí de pronto se entiende cuál es la idea de lo que vamos a generar. En este caso, un simulador de Sí. crédito Ujú. Sí, para poder señor. determinar, ¿cierto?, sobre una cuota fija, principalmente una cuota fija. Una cuota variable depende de bastantes factores, entonces lo vamos a trabajar sobre una cuota fija, que es lo que casi siempre oferta un banco. Y aquí nos dan un ejercicio de ejemplo. María requiere un crédito por 12.850.000 pagaderos en 6 años a una tasa de interés de 1,95% mensual. Ese es el problema que tiene, o ese es el problema que nos están dando. María requiere un crédito por valor de 12.850.000 pagaderos en 6 años, un montón de tiempo, a una tasa de interés de 1,95% mensual. Yo aquí les tengo preparado un pequeño ejercicio, un ejercicio bien sencillito. Hay un archivo que se llama pago en los fundamentos del material del día 5, discúlpenme. Requiero que por favor lo descarguen. Mientras lo van bajando de la retroalimentación, los trabajos normalmente los califico el día sábado. Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, perfecto. Cuando tengan ese archivo, por favor ubíquense en la opción en la hoja 1, discúlpenme, en la hoja 1. La hoja 1 contiene el ejercicio que vamos a trabajar. Todos esos valores que están en rojo, háganme el favor y los borran. Inclusive este también lo voy a borrar.
¿Tenemos el archivo, señoritas? Sí, señor. Listo. Vamos a Dame hacer una cosa. un minutico que me está cargando solo. Ok. Ok, muy bien. Esperemos un segundito. Listo. Listo, ¿ya lo tienes? Sí, sí, señor. Excelente. Vamos a hacer una cosa. Ese valor de interés lo vamos a cambiar por una tasa de 1,85%. Ese número es el que usualmente se paga en una tarjeta de crédito, o ese valor, esa es la tasa del interés que tienen la gran mayoría de tarjetas de crédito. Van dentro del 1,7 y el 1,9, más o menos, el 1,95. Vamos a suponer que tenemos una deuda más o menos, bueno, una deuda de 15 millones. Y esa deuda está diferida a 48 meses, a 48 pagos. La idea de esto que vamos a realizar es calcular o determinar cuánto pagaríamos de cuota fija durante cada uno de estos 48 meses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, mediante tres funciones. El valor de la cuota, por favor, nos vamos a parar y vamos a digitar la función pago. Entonces le damos igual y la palabra pago. Nos hacen una primera pregunta, nos hacen un ejercicio. ¿Cuál es la tasa de interés en la cual vas a pagar? ¿Cuál es la tasa de interés que vas a pagar? Esa tasa de interés ya la tenemos, está en la celda B3, entonces seleccionamos la celda que contiene la tasa de los intereses. Separamos con el punto y la coma. Luego nos preguntan, NPER hace referencia a la cantidad en tiempo de meses, años, trimestres, dependiendo cómo hayamos pactado la deuda. Normalmente hablando en cantidad de meses, la cantidad de periodos en las cuales o en el cual debo pagar esa cuota fija. Para este caso es el número que tenemos en 48 o el valor que está en B4. Recordemos hasta aquí, la tasa de interés es lo que nos están pidiendo cuando hablamos de la tasa, 1,85, y en NPER estamos calculando en cuánto tiempo vamos a pagar esa deuda. Nos comprometimos a 48 meses, ese es el valor que estamos seleccionando. Por último, me indica o me solicita cuál es el valor a pagar o cuál es el valor, el monto total de esa deuda. El monto total de la deuda lo encontramos aquí en los 15 millones, así que seleccionamos esa celda. Luego hay dos valores más que solicitan, pero no son obligatorios. Nos pregunta por algo que se llama VF. El VF hace referencia, por ejemplo, a que nosotros, vamos a suponer que este mes teníamos que pagar de cuota 400.000, pero entonces nos llegó un dinero extra y pagamos no 400.000, sino 600.000. Entonces, esos 200.000 más, o ese valor de más, entra en este espacio. Un valor que se pagó adicional. Y en el tipo, hace una pregunta, y es si se está pagando al final del periodo o al comienzo del periodo. Esta opción se calcula para calcular o para generar los intereses de mora cuando la persona se demora mucho en pagar la cuota. Digamos que tenía que pagar el 15 y pagó el 19, tiene 4 días de mora. Si el interés de mora es mucho más alto que el que se calcula normalmente. Vamos a suponer que pagamos cumplido y solamente el valor de la cuota. Cuando le damos enter, ¿cuánto nos da?
Menos Sí, valor negativo. 474.221. Listo, muy bien. ¿Y por qué no sale menos? ¿Alguna idea de por qué nos está saliendo un menos antes de iniciar el ejercicio? ¿O antes de iniciar ese valor? No, ni idea. Porque le va a restar al valor del préstamo. Más o menos. Este valor no sale negativamente o nos sale en un valor negativo es porque es una deuda. Sí, es un valor que nosotros estamos debiendo, entonces es un valor menos. Es un detrimento a nuestro patrimonio, por decirlo de alguna forma. Es un valor que como estamos debiendo, por eso nos dice que nos lo va a restar de algún dato o de algún lado, por ejemplo, de la cuenta de ahorros. Lo que comúnmente, por ejemplo, hace Bancolombia, cuando tienes una deuda y te pasaste, automáticamente te lo debita. Pasa muy similar o es algo así de lo que estamos viendo acá. Para solucionar ese problema de que no nos quede negativo, aquí en el valor, en B2, en los 15 millones, antes de B2 le ponemos un menos. Menos B2. Y vean que ahora sí nos sale el número positivo, 474.221, perdón. Eso significa que este es el valor que tenemos que pagar de cuota fija mensual. 474.221 pesos es lo que pagamos mensualmente. Si nosotros pagamos este valor mensualmente durante 48 meses, eso quiere decir que al final de la deuda, en el mes 48, pagamos 22.762.000. Por tanto, podríamos interpretar que pagamos 7.762.000 solamente de intereses a lo largo de estos 48 meses. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya no son 48 meses, sino que son 72, el préstamo que sacó María? María ya no paga 7 millones, sino que como se alargó el tiempo, está pagando 5 millones más o un poquito más. En total está pagando 12.264.000 pesos de intereses. Está pagando en 72 meses casi el doble del valor que sacó prestado. Inicialmente sacó 15, la deuda que lleva en 72 meses ya equivale a 12.264.000 solamente de intereses, a un interés del 1,85. O sea, realmente para un banco es como un valor promedio de lo que está prestando. Y eso es lo que pasa usualmente en las tarjetas. ¿Hasta ahí vamos bien, niñas? ¿O hasta ahí de pronto tenemos alguna pregunta? No, señor, ninguna Bien, pregunta. señor. Ahora, estos 378.000 o estos 474.000 se derivan o vienen de dos lugares. Nosotros cuando pagamos una cuota, como les decía, eso depende del valor del interés y del valor del capital que se está pagando a esa deuda. Para que nosotros podamos conocer cuál es el valor del interés, podemos utilizar una función que se llama pago int. Esta función del pago int nos permite determinar cuál es el valor de los intereses que estamos cancelando sobre este valor de cuota. Y nos hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la tasa de interés? Sabemos que ese valor de tasa es del 1,85, lo seleccionamos. Nos hace una segunda pregunta. ¿En qué periodo quieres que calcule
el valor que tienes que pagar de interés. Cuando nos referimos a este periodo, hablamos de en cuál mes o de qué mes estamos calculando. No es lo mismo pagar los intereses del primer mes que pagar los intereses del mes 48. Ese periodo nosotros lo tenemos aquí, en este número 1, en B7. En B7 estamos calculando o le estamos indicando sobre qué mes estamos calculando cuánto estoy pagando de intereses o cuánto estoy pagando de capital. Luego nos pregunta nuevamente en cuánto tiempo nos endeudamos. La cantidad de periodos total. Sabemos que esa cantidad es 48. Y por último me pregunta nuevamente cuál es el valor total de la deuda, que sabemos que era 15 millones. Voy a ponerlo negativo para que de una vez me salga positivo. ¿Cuánto estamos pagando en el mes 1 de intereses? 277.500. 277.500. ¿Te da lo mismo, Ana? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, nos hace falta una parte para completar el valor de la cuota. De estos 277 tenemos que llegar a 474. Y para ello vamos a calcular cuánto estamos pagando entonces de capital sobre ese valor de cuota. Para ello podemos utilizar la función pago print. Y nos hacen exactamente las mismas preguntas. ¿Cuál es la tasa? El periodo actual sobre el cual lo estamos calculando, que en este caso es el 1. La cantidad de tiempo de la deuda, 48. Y en cuánto nos endeudamos. Debería darnos alrededor de 197.000 pesos, más o menos. $197.721. Listo. Hacemos la suma de esos dos y verificamos que nos dé el mismo valor que está dando aquí arriba, es decir, el valor de la cuota. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que pagamos 474.221, 277.000 de intereses y 196.000 de capital en el primer mes de la deuda. O sea, si nos endeudamos ahora y pagamos en septiembre, eso sería lo que tendríamos que pagar. Pero como les decía, hay fórmulas ya dispuestas para los bancos, principalmente algoritmos, que calculan estos datos de forma automática. Y como les digo, no es lo mismo pagar la cantidad de intereses de esta deuda en el primer mes que en el mes 48. Cambiemos este 1 por el mes 30 y veamos cuánto pagamos de intereses. $139.471. 139.000. La mitad más o menos. Ese NG es el día, más no el número del mes. Es que pensé que el número del mes era enero, por ejemplo, que tenías ahí un 1. No, porque no, digamos que los 48 meses entonces se ven reflejados en esa cantidad de 4 años, ¿cierto? Ah, ok, sí. Pero como no sabes, por ejemplo, yo puedo sacar la deuda ahorita, pero la puedo sacar en 2 meses, entonces no sabríamos cuál es ese primer mes. Ok, Si eso deriva de la cantidad de tiempo en el cual la estás pagando, 30 meses después, por ejemplo. ya, ya, ok. Aquí, por ejemplo, 48. Realmente, vean por favor que
el interés es casi ninguno, 8.614, mientras que en el primer mes pagamos 277.000 pesos. Entonces, con esto, ¿qué podemos observar? Los bancos operan con este tipo de algoritmos o de fórmulas en donde primero recuperan el dinero o la mayoría del dinero que se prestó para lograr capitalizar más rápido su dinero. Este dinero le pertenece realmente al banco. El valor capital final que nosotros pagamos debe conformar los 15 millones. Los otros 7.762.000 que se pagaron van a este valor de interés y eso es una ganancia que entra directamente al banco. La idea es que, por ejemplo, si nosotros a los 6 meses, no sé, conseguimos el dinero o de alguna forma logramos pagar la deuda, el banco logró sacar la mayor cantidad de intereses posible. Por eso es que vemos que al sexto mes seguimos pagando más de intereses que de capital. Ujú. Y entre más tiempo nos endeudemos, más pagamos de intereses. Como podían ver, en 72 meses estoy pagando casi el doble de lo que saqué prestado de manera inicial. Con el valor de la tasa de María, estaríamos pagando, ¿en cuánto se endeudó María? 12.850.000. María debería estar pagando más o menos 24.300.000 pesos, según eso. Sí, más o menos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, niñas. O hasta allí No, es claro señor. para ustedes. No es claro. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cuál es el desarrollo que nos están pidiendo? Que elaboremos esta tablita. Y aquí pongamos tiempo de crédito en meses. 6 años corresponden a 72 meses. No utilicemos la palabra meses porque si no, no podemos calcular. Solamente dejamos el número. La tasa de interés corresponde a 1,95, que es el que está acá, entonces dejaremos ese valor. El valor del crédito solicitado son 12.850.000, entonces ingresamos ese valor. Luego nos están pidiendo la tabla de amortización del préstamo entre los periodos 0 y el último que fue 72. Para ello, entonces, por ejemplo, nosotros dejamos el valor de 0 acá, 1, y desplazamos durante 72 meses, que fue la deuda que tomó María. María tiene un valor inicial, tiene un valor de cuota, tiene un valor de interés, tiene un valor de amortización o capital y tiene finalmente un saldo de crédito, es decir, lo que va debiendo después de pagar cada una de las cuotas. El valor inicial de María son 12.850.000, que esa fue su deuda. 1, 2 y 3. En el mes cero, María no tendrá que pagar cuota, apenas le están desembolsando el crédito. Tampoco tendrá que pagar intereses ni pagará capital. Apenas ingresó su préstamo, apenas lo recibió en su cuenta. Eso quiere decir que María tiene el mismo valor, 12.850.000 de su crédito. En el mes 1, después de un mes, ya tiene que empezar a pagar la deuda que adquirió, teniendo en cuenta lo siguiente. El saldo de crédito es el valor inicial de la deuda para el mes 1. Esta fórmula ya la podríamos arrastrar. Recuerden que la idea en Excel siempre es generar una sola para todos los datos. Entonces, este dato que viene de aquí, el saldo del crédito, es el valor que yo debo al siguiente mes.
Aquí ya habrá un valor menos, ese valor pasa a ser el valor que yo estoy debiendo el siguiente mes, y así de forma consecutiva. El valor de la cuota sabemos que la determinamos con una función que se llama pago. El valor del interés sabemos que la calculamos con una fórmula, con una función que se llama pago in, perdón. El valor del capital sabemos que la desarrollamos con pago prim. ¿Cómo desarrollamos el saldo del crédito, chicas? Ir como ir restando Muy bien, ¿qué le restarías? el valor de la cuota. No, ¿No? no porque, digamos, lo borré. No, aquí lo tengo. El valor de la cuota, o sea, si tú restas los valores de la cuota, al final del día vas a pagar 22.762.000, por ejemplo. Y tu deuda inicial era de 15. Por allá en algún mes, en algún punto, digamos en el mes 53, por darte un ejemplo, Mm, vas a llegar aquí, que ya pagaste la deuda. O sea, aquí ya pagaste los 15 millones. mm. Pero como tú le sigues restando un valor más alto, entonces aquí te va a empezar a salir otro valor. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo correctamente? Porque en el mes 72 el saldo de la cuota, o el saldo del crédito más bien, perdón, es de 0 pesos. Entonces recuerden lo que les dije hace algún momento. Nosotros tenemos una deuda. Esa deuda depende del pago de la cuota que pagamos mensualmente, pero el interés le pertenece al banco. Este valor que se paga directamente ingresa al banco y no a la deuda. Nosotros realmente solo estamos pagando el capital, por tanto le vamos a restar el capital que estamos pagando en ese mes, porque ese es el valor que realmente estamos debiendo. La suma del capital, la suma de toda esta columna capital, nos va a dar como resultado los 15 millones o los 12.850.000 que sacamos prestados de forma inicial. El pago de interés, cuando nosotros hagamos esta suma de esta columna, es la cantidad de intereses que ingresaron al banco, pero en ningún momento se está descontando de nuestra deuda, porque aquí sencillamente estamos pagando solamente el interés. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta, chicas? No, no, señor. No, señor. Mm. Recuerden que la idea es que nosotros hagamos una sola fórmula, digamos la de la función pago, y arrastremos para todos. Hago pago in y arrastro para todos. Hago pago prim y arrastro para todos. Hago saldo de crédito, que simplemente es la resta, y arrastro para todos. No me puedo poner a calcular los 72 meses, porque si no realmente sería un ejercicio que nos tomaría por lo menos, no sé, 1 hora y media, 2 horas. Entonces, cuando hagamos esa función del pago, tenemos que tener en cuenta que la tasa de interés es la misma para todos los meses. Suponiendo que aquí esté el 1,95, eso quiere decir que este es un valor fijo. La cantidad de periodos en la cual me endeudé también es un valor que no va a cambiar. Siempre van a ser los mismos 72 meses. Entonces, ese valor también es fijo. La deuda ya no es la misma, porque la deuda todos los meses disminuye, teniendo en cuenta que yo ya estoy abonando algo a la deuda que tengo. Entonces, esa deuda va a ser siempre el valor inicial. Aquí debo 12.850.000, pero en el siguiente mes ya no debo lo mismo, ya tendré que deber más o menos 12.500.000.
Y en el siguiente mes ya no debo 12,5, sino debo 12,300, más o menos. ¿Por qué razón? Porque la idea es que este número, este valor que tenemos acá, se pueda ir aumentando, aumente aquí a la fila, aumente sobre esta fila, aumente a la fila, pero los valores que tomamos como iniciales, el valor del interés o la tasa de interés, al igual que la cantidad de tiempo, siempre se tiene que mantener. El único valor que empieza a variar es la deuda sobre la cual estoy calculando el pago. En este caso, el pago de la deuda. Este mismo concepto tienen que aplicarlo cuando hagan el pago IN y el pago PRIN. Pago IN. La tasa, como les digo, siempre es la misma. El periodo tiene que variar, porque en el periodo nosotros estamos hablando aquí del mes 1, pero luego lo calculamos del mes 2, luego del mes 10, y ya vimos que es diferente, no es el mismo valor para todos. La cantidad de tiempo en la que me endeudé sí es la misma. El valor inicial ya lo estábamos hablando, tengan en cuenta que ese valor, como lo vimos en el primer ejemplo, también tiene que ir con un menos y si no nos va a quedar en rojo y un negativo y eso nos va a cambiar toda la fórmula. Voy a acercarla acá un momento para que la vean mejor. La tasa de interés es fija, todos los meses es la misma tasa. El periodo sí cambia. Estoy calculando sobre el mes 1, luego sobre el mes 2, luego del mes 3 y así sucesivamente. La cantidad de tiempo en la que me endeudé también siempre es la misma porque de eso depende el valor de la cuota. Y finalmente, el valor también tiene que ser movible porque no siempre estoy debiendo la misma plata. Cuando nosotros pagamos cada mes, estamos disminuyendo la deuda. Si nosotros dejáramos este valor fijo, siempre estaríamos calculando sobre 12,850,000 y eso significaría que nunca terminaríamos de pagar lo que debemos. No lo voy a hacer, chicas, pues precisamente porque quiero que hagan el ejercicio allí en la casa. Digamos, les doy la idea fundamental, pero la idea es que ustedes lo puedan desarrollar allí en la casita. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, señoritas? No, no, señor, no todavía. Recuerden que es una fórmula por cada columna y arrastro para todos. No vayan a calcular bajo ninguna circunstancia las 72 de cada columna y si no, no vamos a acabar nunca. Porque serían, a ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 72. Serían 432 fórmulas que tendríamos que hacer. ¿Y cuándo hacemos 432 fórmulas? Eso es básicamente lo que nos hablan o eso es básicamente lo que nos piden en este primer procedimiento. Para el procedimiento 2, nos hacen una serie de preguntas que era justamente lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa si le ponemos más meses? ¿Qué pasa si le ponemos menos meses? ¿Será que la cantidad de la deuda sigue siendo la misma? Entonces, el procedimiento 2 enfoca un poco más de análisis o requiere un poco más de análisis. O, bueno, realmente el procedimiento 2 es responder preguntas. Para el procedimiento 3, nos dicen, inserte una nueva hoja y cámbiala por un nombre que se va a llamar, o ese nombre de la hoja es sintonía de canales. Elabora la tabla de datos ubicada en la zona tabla de procedimiento 3, tabla de datos 1, donde se indica el número de televisores encendidos que sirven para medir la sintonía de canales según las preferencias de la teleaudiencia. Vean la tabla que está aquí, por favor, en la parte inferior. Yo tengo un pequeño ejemplo, no es la misma tabla, pero me sirve para hacerles el ejemplo.
porque aquí yo solamente tengo 3 canales y aquí hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero nos va a servir para hacer el ejemplo. Nos dice, utilizando la función condicional que permite determinar el canal que tuvo mayor rating cada día. Esta realmente sí me parece que es un poquito larga y la trabajamos ayer. Lo que yo quiero saber es, por ejemplo, si Caracol tuvo más rating que RCN y City TV. Pero también tengo que preguntar si RCN tuvo más rating que Caracol y City TV. Y por último, tendré que preguntarle a City TV si tuvo más rating que Caracol y RCN. ¿Cómo es que se llama esta columna acá? Canal con mayor rating. Vamos a ver si se acuerdan. Recuerden que esta misma fórmula la vimos ayer, cuando preguntábamos si la persona tenía una nota mayor que las 3 notas anteriores. Vamos a empezar con Caracol, ¿vale? Vamos a decir igual sí. Si el rating de Caracol es mayor a quién. ¿Cómo hago para saber si es mayor que el de RCN y City TV? Con la función más. Muy bien, muy bien. Con la función max, ¿se acuerdan? Podemos determinar si este es mayor que estos dos al mismo tiempo. Y cerramos el paréntesis. ¿Y se acuerdan por qué funcionaba así o quieren que lo repasemos de nuevo? Yo me acuerdo. Sí, no, creo que ya Ya es claro, es ¿cierto? claro, sí. Ujú. Si esto es cierto, si el canal Caracol, si el rating del canal Caracol es mayor que los otros dos, eso significa que Caracol fue el canal con mayor rating. Entonces aquí ponemos Caracol. Hacemos un segundo sí. Sí, ya no es C5, en este caso es D5. Observen aquí que en D5 está el rating que tuvo el canal de RCN. Pues aquí está encima, pero digamos aquí se alcanza a ver que es la celda D5, ¿de acuerdo? Si D5 es mayor que C5, que es el caso, pues donde está ubicado el rating del canal Caracol, aquí quiero enfocarme en una cosa, punto y coma, E5. Quiero que por favor se fijen muy bien lo que tenemos acá y lo que tenemos acá, y si se entiende bien la diferencia entre las dos que estamos viendo allí. Los dos que están en rojo y al otro lado el que tengo seleccionado C5, punto y coma E5. Sí, señor. ¿Qué estamos diciendo allí? ¿Cómo lo dirías tú, Vanessa? Lo que pasa es que en la primera las celdas son continuas y en la segunda son celdas separadas. Correcto, ¿cierto? Ujú. Como las dos celdas están pegaditas, RCN y City TV, podemos dejarlo con punto y coma, porque están pegaditas, una luego la otra. En el caso de cuando estamos comparando a Caracol y a City TV, las celdas no están pegaditas, en la mitad está RCN. Por ello, entonces ponemos C5 primero, que es la celda que corresponde a Caracol, veanla acá en color azulito, punto y coma E5, que aquí ya no se alcanza a ver, pero digamos, no sé si alcanzan a ver que hay un reflejo verde debajo. Entonces estamos comparando el rating del canal City TV. Si el número de RCN es más grande que el de Caracol y es más grande que el de el de City TV, perdón, eso significa que el canal RCN fue el canal que más rating tuvo.
Separamos con el punto y coma. Aquí podríamos decir que si no es el uno ni es el otro, eso quiere decir que el de mayor sintonía fue City TV. City TV. Y queremos hacer un sí, en donde preguntamos si la celda que contiene el rating de City TV, que sería E5, veanla aquí, es que aquí está debajito, no se alcanza a ver, pero aquí estamos hablando de la columna E en la fila 5, aquí estamos hablando de el valor de rating del canal City TV, si es mayor al canal o al rating que tuvo Caracol o RCN. Entonces, esas celdas están entre C5 y en D5. Entonces aquí podemos poner C5 y D5, que serían estas dos. City TV lo estoy comparando con RCN y con Caracol. Si lo queremos hacer así, nos funciona. Si no lo queremos hacer así, porque realmente no es necesario en este caso, simplemente podemos interpretar que si Caracol no es el mayor, ni tampoco lo es RCN, el mayor entonces tiene que ser City TV, pues no habría más opciones. Aquí, por ejemplo, estamos observando que City TV tiene más rating que ambos, por tanto nos sale City TV. Aquí vemos que RCN es mayor que estos dos, y aquí pasa lo mismo con Caracol. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta? ¿Y vamos a ir a comprarlo? No, 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 señor. ¿No? Ok, muy bien. Listo. Luego nos dicen, aplica todos los datos registrados por los canales formato condicional teniendo en cuenta que los datos menores a 220 los muestra en color rojo. Si es superior a 420 los muestra en color verde. En caso contrario, fijar el color azul. No olvide insertar una nueva hoja y cámbiale el nombre por consulta de rating. Parte de lo que ya hemos trabajado. Seleccionar cada uno de estos datos y aplicar una regla de formato condicional. En este caso, pues hay que aplicar varias, pero para hacer un ejemplo, podríamos decir que si es mayor ya se me fue la paloma. Que si es mayor a 420, los ponga en color verde. Listo. Que si es mayor a 420, ubicamos aquí cuál es la regla que vamos a aplicar y por último le decimos que lo aplique en color verde. Para ello, entonces le decimos que el relleno es de color verde. Aceptamos por acá y aceptamos por acá. Aunque esta parte la verdad he visto que la manejan bastante bien, entonces no creo que haya ningún problema. Elabore la tabla de datos ubicada en la zona tabla de procedimiento 3, tabla de datos 2. Tendrá la finalidad de servir como medio de consulta. Genere una función condicional que permita determinar si el canal que se consultará presentó un rating mayor de 350 durante los días de seguimiento. Genere una función condicional que permita determinar si el canal tuvo menos de 200. Listo. Vean que esa tabla es la que tenemos aquí abajo. Por favor, digite el nombre del canal, número de días mayores a 350, número mayor o número menor a 200 días. Aquí nosotros podríamos hacer una lista desplegable. En la validación de datos podríamos decirle que es de tipo lista y en el origen podríamos poner los canales que tenemos para que al seleccionar directamente acá nos diga cuál canal tiene más de 350 días o tiene menos de 200. Para ello lo podríamos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, si
Si en esta casilla, si en la validación de datos que hicimos, dice que la palabra es caracol, dice que estamos buscando el canal caracol, caracol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle si tuvo más de 350 puntos en cada uno de los días. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos que haga un contar puntos sí, en donde hay dos preguntas básicas. ¿Cuál es la pregunta o cuál es el criterio de selección y en dónde lo estoy buscando? El criterio es que sean mayores a 350 días para los que sean de caracol. Por tanto, ¿cuál es el rango que tengo que tomar? La columna que contiene los días que en este caso le corresponden a este primer canal. Estamos hablando de caracol, por tanto, tomamos los valores que le corresponden a la columna del canal caracol. Y aquí le preguntamos, ¿cuántos de estos fueron mayores a 350 días? Lo que queremos saber es cuántos días hubo un rating mayor a este de 350. Quiero que nos cuente cuántos días fue superior. Aquí nos dirá que el resultado entonces fue, pues bueno, en este caso vamos a ubicar caracol, que fue el que hicimos, pero aquí nos dice que fueron 2 días. 2 días. Si hacemos el mismo procedimiento para RCN y para CityTV, de la misma forma en la que hicimos este sí, si F11 es igual a CityTV, entonces quiero que cuentes cuántos días fueron mayores a 350. Si encuentras que es igual a canal RCN, por favor cuéntame cuántos de los días de la columna de ese canal fueron mayores a 350 días. Y lo mismo va a pasar si nosotros calculamos los días que fueron menores. Si encuentras la palabra caracol, quiero que me cuentes sobre esta misma columna cuántos fueron menores a 200. Entonces aquí le ponemos menor a 200. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner 200. No, 187. Vemos que efectivamente se hace el cambio adecuado. Menos de 200 tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Más de 350 solamente tenemos 1. Esta misma fórmula o función que estamos viendo en la pantalla, como les digo, hay que hacerla por cada uno de los canales, aplicando el concepto de si anidado que vimos los días anteriores o el día de ayer, para ser más exacto. Punto y coma, simplemente diciéndole que si es igual a RCN, por ejemplo, RCN, quiero que nos cuente ya no sobre la columna de caracol, sino sobre la columna de RCN, cuántos de esos días fueron menores. Si en F11, si en esta misma casilla encuentras la palabra RCN, cuenta por favor dentro de la columna del canal de RCN, o sea, los días que estamos contando, cuántos de estos fueron mayores a 350. Hacemos el cambio para que nos funcione con RCN y nos está diciendo que fueron 4. Contamos 1, 2, 3 y 4. Este ya no alcanza. Pongámosle 200, por ejemplo. Y efectivamente disminuye a 3. Eso es principalmente, o esto es en esencia lo que nos están solicitando. Luego nos pide que apliquemos un formato condicional y por último que generemos un gráfico estadístico.
Es un poco más, sobre todo de aplicar los conceptos que ya hemos venido trabajando. O este punto 3, este procedimiento 3, se enfoca principalmente en lo que ya hemos venido trabajando. Y las fórmulas sí son un poquito más largas de lo que hemos tomado en cuenta a lo largo de este tiempo. Por eso digamos que les doy un poco más de tiempo para que la puedan hacer. Mientras que este procedimiento 1 no es muy largo, es la posibilidad o es la capacidad de generar 5 fórmulas, 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas y que las arrastremos para cada uno de los datos con el fin de generar o solucionar esa tabla. Digamos que en teoría esta no debería tomarnos tanto tiempo cuando la estemos desarrollando o llevando a cabo. No sé, chicas, si tengan alguna pregunta. Ese del gráfico, mm, ¿ese cómo se hace? Ahí se toma el rango y se va por figuritas, por la opción de gráficos. Correcto, Sí, aquí sí, lo no que sé. haces es tomar todos los datos, Sí. sin este porque este ya no lo tenemos en cuenta. O dependiendo, si tú, por ejemplo, solamente quieres tomar estos, voy a hacer este ejemplo con estos, ¿cierto? Tomamos el título, que es indispensable para saber qué vamos a representar, qué vamos a graficar y cada uno de esos datos. Mediante la ficha insertar, ubicamos aquí los gráficos Mm, recomendados y podremos entonces seleccionar acá cuál es el gráfico que más se adecua o que mejor puede representar nuestra información. Si, por ejemplo, queremos tomar toda la tabla, tomando desde el día hasta el último valor del canal, en este caso que es el final de City TV, también lo podríamos representar. Entonces mira que aquí nos dice el día 1 del canal Caracol, el día, bueno, voy a representarla acá. Aquí nos muestra un poco la información de mejor forma o de mejor manera. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y finalmente el día 5. Cada uno de estos colores representan un canal y nos indica cuál fue el dato de acuerdo a los números que tenemos acá. Si por ejemplo el gráfico no nos parece que se vea muy atrayente, muy bonito, en la ficha de diseño tenemos la posibilidad de aplicar otro tipo de diseño precisamente o de gráfico. Vean que aquí tenemos bastantes opciones. Por ejemplo esta, y si nosotros vamos al diseño rápido, podríamos tomar uno de estos diseños preestablecidos para mostrar una tabla que contenga toda la información. El canal Caracol de color azul en el día 1 tuvo 894 puntos de rating. En el día 4, el canal RCN tuvo 788 puntos de rating en color naranja y finalmente el City TV, el canal City TV tuvo 543 representados en color gris. ok. Aquí le podemos cambiar los colores si no nos gustan esos colores. Aquí le podemos dar un nombre, rating por días. De pronto tenemos alguna otra duda, chicas, alguna otra inquietud con respecto a esta última guía que tenemos en la pantalla. Ya acabó. Pues por ahora no, no señor. Bueno, ¿tú, Vanessa? Tampoco, en el momento no. Bueno, ya no.
En Ok. este preciso instante, no. En ese preciso momento no, pero cuando la No, hagamos, pero cuando la esté haciendo, ay Dios, ¿cómo era? acuérdense que aquí tenemos un chat. De pronto, si ustedes me dejan la duda con una foto de por qué les está saliendo mal, es este sí. Si ustedes me dejan aquí una foto de por qué les está funcionando, no les está funcionando, por ejemplo, o qué fórmula están haciendo, yo aquí les puedo escribir en qué se están equivocando o de pronto por qué no está funcionando. No es que lo responda inmediatamente, precisamente, pero sí, por ejemplo, si me dejan la pregunta, se las puedo responder un ratico después. O, por ejemplo, si yo no estoy y está Vanessa, Vanessa le puede responder ahí en el chat porque estaba mal. Ah, ok. Pues eso sí no sabíamos. Se Está lo buena mostramos el esa. lunes y el martes. No, yo no sé, De hecho, de aquí les voy verdad. a copiar el enlace nuevamente para que se incluyan allá. Ah, O bueno. algunas veces he visto que trabajan de a grupos, por decirlo de alguna forma. Ay, Comparten Vanessa, el número y trabajemos en trabajan. grupo. Ya nos hace falta poquito. Pero ¿por qué no nos dijo eso desde el principio? Nos hubiéramos, tú No, haces sí, este eso punto, tú fue haces el este lunes. taller. No, fue el ¿Sí? lunes. Sí, No, el lunes. no te digo que yo estuve atrasada. Yo lo del lunes, la verdad, lo hice creo que ayer. Sí, no, Lo no. dijimos, No, ¿cierto? Sí, sí, el sí, lunes. Sí, fue el lunes. no vi toda la grabación porque había unas cosas que sí sabía, entonces solo las hice como en automático. Sí. Fue lo primerito que hablamos, pues al llegar, mejor dicho. No, hay unas cosas que adelante. O sea, no vi toda la conferencia como tal desde inicio a fin, no, o sea, cada vez que iba mirando el punto y si sabía, pues lo hacía rápido. Es Claro. que es bastante. Y con una clase, y me atrasé preciso en todo el día, entonces quedé muy atrasada. Entiendo. Pero bueno, ya lo Sí. importante es que de pronto, inclusive eso también si vas a tomar el avanzado, también te funciona. Es el mismo concepto en el avanzado. Uy, sí, ese me tiene pensando porque ese debe ser muchas cosas más. Son tablas dinámicas, muchísimas tablas dinámicas Ese y análisis. sí, ese sí quería profundizar en ese, la verdad. Hice uno en Excel avanzado, pero ya hace rato. Y esas cosas que tú no practicas se te olvidan, la verdad que sí. Toca uno como que estar ahí otra vez empapándose. Eso es cierto, lo que no practicas se te va olvidando. Sí, eso les iba a preguntar. ¿Hay alguna página de pronto que uno pueda, no sé, acceder a ejercicios, algún tema de consulta, como para seguir afianzando el tema de ejercicios y de conceptos, de pronto que yo pueda seguir consultando, porque el avanzado todavía por ahí en un año lo tomaría, mientras saco el intermedio, como para Pero terminar de como Hay pues una muy de buena, seguir se llama Excel alimentando Aprende. conceptos. Pero mira que no, o sea, digamos el avanzado más que todo se basa, o sea, el que yo vi, ¿no? En tablas dinámicas y un poquito en macros, o sea, no profundizan mucho, pues Ajá, porque ya eso ya es cuestión de programación, Ujú. pero realmente no es que sea muy difícil. Yo la otra vez, hace poquito estuve viendo un video en YouTube, voy a ver si lo busco y te lo pego ahí, donde explican ese paso a paso para crear tablas dinámicas y súper interesante, realmente afiancé conocimientos que se me habían olvidado y te dejan ahí el ejercicio, tú lo puedes ir haciendo. La verdad es que está muy interesante ese ejercicio. sí, porque eso sí de todas las dinámicas sí quiero conocer desde la pestaña inicio, porque sí, sí, como floja en eso. Ese menos mal no es, digamos que una tabla dinámica, el ejemplo siempre lo doy sobre que puedes hacer una tabla dinámica haciendo 4 clics. Ujú. Ya de ahí en adelante depende más del análisis que tú le estés dando o que estés buscando muy específicamente, pero te permite consolidar información muy rápido y muy fácil. Sí,
Bueno, señoritas, Ok, entonces, pues listo. me alegra mucho haberlas podido saludar. Me voy a quedar Ay, aquí conectado hasta la 1. Ojalá hayan aprendido mucho. sí, Cualquier cosa o gracias. duda que tengan me pueden contactar por el correo y ahí les respondo o por el chat y de algún modo pues nos ayudamos. ¿Ese chat siempre Ay, está disponible? Ese link que nos acabas de enviar siempre está disponible, ¿cierto? Ese chat funciona más o menos por 2 meses, un poquito, pues yo lo atiendo más o menos 2 meses. Ya después lo archivo, porque ya difícil, muy rara vez alguien se conecta ahí. Ajá. Vale, listo, sí, señor. listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues, que Que estén Vanessa, estén bien. te muy voy a estar bien. molestando también. De No, una, avísenme dale. cualquier cosa. Claro, estamos para servir. Vale, muchas gracias. Que estén bien. Una Vale, buen feliz día. tarde. Gracias. Que Igualmente, hasta les luego, Vale, chao. chao, chao.